Estamos en otro capítulo de la entrevista educativa, este espacio que hemos creado en Educar Chile para poder conversar con personalidades del mundo de la educación, del mundo entero. Hoy día tenemos la posibilidad de tener una gran invitada, Carmen Pellicer, de España. Ella es pedagoga y teóloga de la Universidad de Valencia, adicionalmente ha hecho clases en distintos lugares del planeta, también en la Universidad de Oxford, y dirige una fundación, Trilema, que da mucho apoyo a las escuelas. Ha formado más de 3.000 escuelas, ha apoyado y más de 50.000 docentes. Ha sido una persona que tiene muchísima experiencia de contarnos. ¿Cómo estás, Carmen? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. ¿Por qué nació Trilema? ¿Cuáles los orígenes? Y ustedes además se basan como en 3 valores principales, ¿no? Sí, en los orígenes somos profesores y profesoras que en un momento determinado, finales de los años 90, bueno, pues empezamos a ver que pasan muchas cosas fuera, que en España las cosas no se mueven en el aula y que queríamos hacer las cosas de una forma distinta. Y nos pusimos a trabajar juntos, creamos una pequeña asociación, empezamos a movernos a nivel europeo, pedimos un crédito para poder viajar y conocer a los grandes gurús que en aquel momento estaban abriendo tantas perspectivas. Y poco a poco llegamos a formar Trilema, que significa logos, ethos y pathos, pasión, compromiso y sabiduría, y alrededor de esos 3 valores pues somos hoy un equipo grande ya de docentes. Nosotros somos profesores, todos, desde inicial hasta profesores de abuelitos, profesores universitarios, pero todos somos docentes y nos unen, somos muy diversos, somos muy plurales, de visiones muy distintas, y nos une esa pasión y ese compromiso por lograr la excelencia educativa para todos. Pero también por la innovación, ¿no? Sí. Porque ustedes parece que tuvieron esta necesidad vieron la necesidad de un cambio muy fundamental en la escuela. Sí, yo creo que en España tenemos un sistema todavía muy anclado en viejas fórmulas, muy anclado en rutinas, ¿no? Odio usar la palabra tradicional porque creo que la tradición aporta muchas cosas, pero es verdad que tenemos muchos vicios adquiridos que todavía son una barrera para hacer un cambio profundo. Entonces creo que la innovación, ese paraguas grande hacia el que hoy hay mucha más sensibilidad, nos puede ayudar a dar claves de buscar lo mejor para cada una de las escuelas. Es interesante que ustedes plantearon un modelo del cambio educativo y se inspiraron en este cubo Rubik, ¿no es cierto?, de la idea de un cambio simultáneo en distintas facetas. Sí, yo creo que a lo largo de los años, nosotros dedicamos muchos años a la capacitación docente en abierto. Es decir, íbamos a muchas escuelas, hacíamos muchas horas, porque yo creo que el interés es común, ¿no?, en prácticamente todos los países, ¿no?, esa certeza de que la capacitación docente es fundamental. Pero muchas veces te dabas cuenta de que echabas horas y horas y luego pasaba un mes, pasaban 2 meses y las cosas seguían igual, ¿no? Entonces, en un momento determinado paramos, ¿no?, y decidimos que necesitábamos diseñar un cambio que fuera sistémico. Entonces, la metáfora del cubo Rubik, pues yo siempre explico, ¿no? Uno tiende intuitivamente, cuando es la primera vez que la haces, a hacer la cara roja, ¿no? Y dices, ya la tengo. Hacer una sola cara. Sí, voy a hacer la verde, pero entonces se te deshace la roja. Y si ya quieres hacer la amarilla, es imposible, ¿no? Tienes que mover todas las caras a la vez. Esa idea de que la escuela la conforman factores fundamentales que hay que mover de forma simultánea, ¿no? Posiblemente cada escuela las va a mover a una velocidad, pero tienen que moverse todas. Yo creo que también ha habido muchas iniciativas en estos últimos 20 años, ha habido muchas iniciativas centradas, por ejemplo, en la tecnología. Hubo una fiebre que había que meter tecnología en las aulas. Ahora parece que hay un cierto fetichismo hacia la metodología de aula, ¿no? Quiero decir, hay que ahora hacer cooperativo, grupos, tal, flip classroom, la gente tiene... Entonces, creo que el cambio viene partiendo de la reflexión, o sea, hay que sentarse con una institución, cuando una escuela quiere un cambio profundo, no solo un barniz de progresía para salir en Facebook, tiene que sentarse a pensar, tiene que hacer un análisis de la organización, tiene que hacer un análisis del umbral, ¿no?, discernir el umbral de cambio que tienen sus docentes, porque cada escuela tiene un umbral, cada docente tiene un umbral diferente, y ese trabajo de diseño es fundamental, alrededor de esos 6 aspectos que nosotros consideramos claves. Vamos a los 6 aspectos, porque eso es interesante. Ustedes decían, bueno, el cubo Rubik y al mismo tiempo pero vamos viendo cada uno de ellos. El primero aparentemente es el currículum. Sí. Y ustedes ven que ahí hay un trabajo que hacer en el currículum. No se puede mantener como lo mismo que se hace en el currículum en todos lados, sino que hay que hacer un trabajo de pertinencia. Sí,
Sí, porque además heredamos, bueno, en España hemos tenido 7 leyes de educación en un periodo relativamente corto, histórico, ¿no? Pero en realidad los currículums se han ido copiando unos a otros, siguen siendo muy extensos, muy centrados en contenidos muy poco significativos, muy reiterativos, o sea, contenidos que aparecen muchas veces y necesitas una reflexión. Entonces, cuando una escuela quiere cambiar, tiene que pensar qué quiero que mis alumnos aprendan, ¿no? Qué es significativo, qué es fundamental, qué es lo relevante en las disciplinas, ¿no? Cuál es el tratamiento riguroso en profundidad, ¿no? Menos cantidad de contenido con mayor profundidad, ¿no? Lo dice David Perkins muchas veces, ¿no? Con quien hemos trabajado mucho, ¿no? Seleccionar lo prioritario, lo relevante, tener una visión vertical del conocimiento que tiene que aprender un niño de 6 años para que a los 16 tenga un nivel de comprensión adecuado en determinadas disciplinas. Y luego un aspecto muy importante para nosotros en el currículum, que es equilibrar el peso que tiene el contenido que nos exigen las leyes y las pruebas de evaluación, las SIMSA españolas, que son las pruebas de diagnóstico, con las competencias, que hoy son ineludibles, ¿no? Creo que le llaman acá las capacitaciones o las capacidades, que es decir, esa visión del conocimiento práctico. Entonces, normalmente nosotros pedimos a nuestros profesores que disciernan qué queremos que nuestros alumnos comprendan y qué queremos que nuestros alumnos entrenen a la vez que comprenden. Y ahí tenemos todo un mapa de descripción, de competencias, de comportamientos visibles en cada una de las áreas del saber, del desarrollo humano, que al final yo siempre digo que son el retrato práctico de nuestra antropología, que si uno tiene una visión del alumno, un perfil de alumno de salida, y eso lo tiene que traducir a saberes prácticos, que hay que entrenar, crear muchas oportunidades para que ese saber se desarrolle. ¿Son distintos en general el tipo de... Usted ha trabajado con muchas escuelas y administran directamente alguna escuela. ¿Son muy distintas las opciones curriculares que hacen esas distintas escuelas? No, normalmente si logras un proceso de acompañamiento, las escuelas que pertenecen a nuestra red, aparte de nuestras escuelas hemos creado una red que se llama Escuelas que Aprenden, que comparten este modelo, y ahí ese trabajo curricular es muy común, es decir, con unos ejes verticales, trabajamos sobre 6 grandes ejes del conocimiento. En la etapa primaria se globalizan las disciplinas y todas esas intuiciones, ¿no? Son bastante comunes. Esto es complejo en España porque la educación no está centralizada, entonces cada comunidad autónoma tiene un currículum distinto, hay 17 libros de matemáticas en tercero de secundaria, entonces hay mucha polémica, un poco localista, un poco anecdótica, ¿no? Yo creo que la reflexión tienes que hacerla desde cierta distancia, ¿no? Y no tan pendiente de lo que marca la última ley o la última normativa de turno, tienes que tener una visión de la cultura, de la ciencia, del progreso, de la tecnología, y así sucesivamente tienes que tener una visión que te dé esas prioridades, ¿no? Que te marque los tópicos generadores del conocimiento. Y eso nos permite hacer un modelo que está sobreviviendo a los últimos cambios de legislación. Si nosotros realmente este diseño permanece desde hace ya casi 20 años, a pesar de que hemos tenido muchos decretos curriculares. Cambios curriculares. Sí. Entonces, ese es un primer ámbito del cubo, del modelo Rubik. El segundo es las metodologías. Evidentemente, si cambiamos la manera, lo que queremos que nuestros alumnos aprendan, tenemos que cambiar la manera de enseñarlo. Esto supone sobre todo ese equilibrio, ¿no? Entre las competencias y los contenidos, supone que las clases tienen que ser diferentes, ¿no? Entonces necesitamos metodologías activas que nos ayuden a diseñar el aprendizaje, ¿no? Trabajamos mucho con los docentes, aprender a programar. Yo digo que programar no es llenar papeles, no es un acto de burocracia, es un acto de imaginación, es soñar tu clase, es anticipar qué voy a hacer, cómo voy a hacer que sea posible que mis alumnos aprendan esto. Y eso me lleva a buscar recursos, me lleva a generar equipos, a decidir si quiero que trabajen en parejas, en tríos, en grupos de 5, trabajo reflexivo en silencio. Voy a tener muchas opciones de interacción social. Voy a tener que elegir el producto del aprendizaje, cómo voy a hacer visible lo que aprenden, qué van a hacer, un proyecto, un PowerPoint, una maqueta, y ahí pues todas las escuelas y todo lo que hay hoy en términos de metodologías activas nos ayuda a tomar esta decisión. Y aparentemente una cosa que me pareció de lo de ustedes, que ustedes le proponen a las comunidades un conjunto de opciones, no están casados con un método fijo, tiene que ser aprendizaje basado en proyectos o aprendizaje basado en resolución de problemas, sino que más bien le abren como esta batería, esta paleta de posibilidades y van diseñando con los propios docentes y comunidades docentes las mejores opciones e incluso las van modificando al tiempo.
Nosotros tenemos un modelo, decimos, el profe tiene que tomar 4 decisiones metodológicas simultáneas y ninguna escuela responde a las 4 a la vez. Tiene que decidir qué metodología va a utilizar para manejar el factor de interacción social. Tiene que decidir una metodología que solucione el producto del aprendizaje, qué va a hacer el niño. Tiene que decidir, tercera opción, cómo va a mover la mente. Y aquí todas las metodologías, y aquí hemos trabajado mucho a partir de la investigación sobre las funciones ejecutivas, en cómo activamos las habilidades cognitivas, cómo hacemos que piensen lo que está haciendo, cómo activamos el pensamiento crítico, creativo y riguroso. Y hay una cuarta decisión, y es cómo decidimos que el conocimiento que se logre en esos 50 minutos sea valioso. Y son todas aquellas estrategias vinculadas a la relevancia, al enriquecimiento curricular. Entonces, no vale con una sola. Una buena clase requiere al menos esas 4 decisiones. Luego otras muchas cosas, pero esas 4 afectan a la metodología. Entonces siempre decimos que un profesor tiene que tener una especie de caja de herramientas, hablamos de 4 cajones, llenos para tomar decisiones en cada instante de cuál es la metodología más adecuada para ese niño en ese momento, en esa clase. Un tercer lado del cubo sería la evaluación. Que bueno, que vemos que es muy importante, tan importante que por ejemplo en el caso nuestro muchas veces decimos que la evaluación es en realidad la que ordena las anteriores. ¿Ya? ¿Cómo ustedes han resuelto el tema de la evaluación? Pero es verdad ¿Cómo lo que ven? quizá es la más costosa de transformar, porque los profesores llevamos como tatuado el que evaluar es medir y evaluar es acompañar, no es medir. No solo es medir, la medida es la punta de un iceberg. Entonces el cambio en la cultura de evaluación, si tú visitas nuestras escuelas, es posiblemente lo que más llama la atención de inicio, ¿no? Hay un desplazamiento muy importante del peso que tiene la heteroevaluación, la evaluación del adulto, a la autoevaluación, porque yo creo firmemente en el poder que tiene la autoevaluación vinculado a la metacognición. Y ambos factores juntos, desde edades muy tempranas, tú puedes ver a nuestros niños de 2 años ya haciendo dianas, rúbricas, muchos elementos visuales de autoevaluación, de juicio sobre el propio desempeño, porque eso es lo que crea atención de mejora. Los portfolios de aprendizaje de nuestros alumnos son espectaculares y llevan entre 40 y 60 evidencias cada portfolio de cómo van avanzando. Es un trabajo reflexivo. ¿Y eso empieza a los 2 años? Empezamos con los muy pequeñitos. Yo he trabajado mucho, investigado mucho sobre esto, porque se pensaba que la metacognición no comenzaba hasta mucho más tarde. Yo estoy convencida que metacognición y lenguaje va junto, creo que las últimas investigaciones avalan esto, y que en la medida en que estimulas en el niño pequeño esa reflexión metacognitiva, ese niño avanza en su nivel de razonamiento de alto desempeño. Y eso se vive en el cambio de cultura de evaluación. Y por otra parte, también es cambio de mirada en los docentes. Es cambio de cultura de evaluación. Yo siempre digo que el docente tiene que dejar de ver la clase como un árbitro de fútbol que está viendo el partido, pero no interfiere en la jugada, solamente sanciona o premia, y verlo como el entrenador, que no baja al campo, pero que sufre el partido. Y si un jugador pierde un penalti, pues luego lo tiene toda la semana tirando a puerta, ¿no? Pues un poco vive el partido, vive el triunfo como propio y el fracaso como propio. Yo siempre digo que hasta que nuestros profes no cambian su mirada y viven el triunfo de sus alumnos, se sienten orgullosos como propio, pero viven también el fracaso de sus alumnos como suyo propio, la escuela no cambia. Y yo siempre digo que en mi país, al menos, cuando un partido con un equipo de fútbol pierde varias veces seguidas, dimite el entrenador, no los jugadores. Y esta responsabilidad del docente sobre el éxito de sus alumnos es el eje del cambio en la cultura de evaluación. Luego usamos otras cosas, en algún momento hacemos pruebas, exámenes, pero no son el eje ni el centro de esa evaluación. Y eso es muy importante. Voy a hacer un zoom sobre el portfolio que está, que cuenta que es como una herramienta muy importante. ¿Puedes contarnos un Sí. poco cómo es? Nosotros tenemos el currículum globalizado y el horario globalizado, un 50% del tiempo en primaria y un 80% del tiempo en la secundaria, ¿no? Entonces los alumnos en ese tiempo globalizado trabajan por proyectos verticales, interdisciplinares, que agrupan una parte muy importante del currículum. En cada uno de estos proyectos realizan un portfolio. El portfolio viene a tener exactamente eso, entre 40 y 60 evidencias según el proyecto, y hacen 6 portfolios de proyecto en el año. ¿Son proyectos individuales? Son proyectos cooperativos y portfolios individuales. Entonces, en los portfolios hay evidencias de progreso de grupo, con mucha coevaluación grupal y mucha metacognición grupal, pero a la vez tiene mucho espacio para el desarrollo individual.
Y luego la cultura del portfolio la tenemos muy inserta en nuestras organizaciones, porque los profesores también tienen su portfolio docente, un poco distinto al de acá de Chile, porque es un portfolio más personal de autorreflexión y de autoevaluación sobre los estándares docentes, sobre los hermanamientos, sobre toda la cultura de desarrollo profesional que tenemos. Entonces, el portfolio para nosotros nos ha permitido acreditar ese proceso. También nos permite comunicar ese proceso, porque los padres cuando llegamos a una escuela y empezamos a cambiar cosas, los horarios, quitamos los libros, entonces la gente se pone muy nerviosa, ¿no? Pero cuando empiezan a aparecer los primeros portfolios y las familias ven la diferencia en la forma de trabajo, la diferencia en las evidencias y sobre todo el entusiasmo de los niños, entonces las cosas empiezan a cambiar y logras mucho más apoyo al proyecto. Un cuarto lado del modelo es el tema de la organización. Ustedes aparentemente han liberado un poco y han cambiado esta organización escolar que nos ha acompañado por tantos siglos y han buscado maneras novedosas de Hemos organizar. roto muchas reglas, sí, algunas más difíciles que otras, pero ciertamente si tú quieres cambiar una escuela tienes que ser flexible, esto es muy importante, tienes que poner la organización al servicio del aprendizaje y no el aprendizaje al servicio de la organización. Eso supone flexibilizar espacios, tiempos, horarios. Nosotros hemos quitado, por ejemplo, la banda horaria, o sea, 2 horas diarias, no hay asignaturas. Los niños se mueven, se hacen agrupaciones verticales, flexibles. Tenemos asignaturas propias que no están en el currículum oficial. Tenemos una hora de aprender a pensar, donde hacen entrenamiento explícito de funciones ejecutivas, pero tenemos una hora de plan lector. Nuestros niños leen un mínimo de 30 libros cada año, con todo el trabajo de comprensión posterior. Ese es el mínimo. Acabo de dar un premio a un niño de segundo de primaria con 78 libros en una de nuestras escuelas. Entonces, fomentamos mucho eso. Hay una hora de animación lectora y hay una hora de escritura creativa, donde los niños se convierten en escritores. Tienen que sacar la voz del escritor que llevan dentro y hacen creatividad narrativa. Entonces, eso, por ejemplo, no está en la ley. Es decir, esos son espacios o tiempos propios que vamos robando un poco así a los tiempos, entre comillas, oficiales. Tú tienes que ser dueño del tiempo, tienes que blindar tu proyecto en función de aquellas prioridades que crees que son fundamentales. Y vas ganándote el respeto en la medida en que eres riguroso en esas decisiones y luego vas midiendo el impacto que esas decisiones tienen en la mejora de los resultados de los niños. Y eso es lo que va haciendo que te ganes el respeto pues, de la inspección, de la administración, que al principio se tiran las manos a la cabeza, pero que yo creo que poco a poco vamos ganando el respeto. Y luego en organización escolar también es muy importante el concepto de autonomía. Cuando uno dirige tiende a ser homogéneo, tiende a que todos tengan que hacer lo mismo. Hay que dejar mucho espacio para respirar, ¿no? Hay profesores que necesitan mucha más autonomía, iniciativas, hay que apoyar mucho esa creatividad, ese motor que es la sala de la clase, ¿no? El aula que llamamos allá. Y eso requiere que a la vez que flexibilidad, des autonomía a aquellos que la merecen y controla a aquellos que no, que siempre hay una minoría que evidentemente torpedea muchas veces el proyecto. Entonces hay que controlar que eso no se desmadre, es decir, que no contagie la negatividad al resto y hay que proteger, hay que mimar a aquellos que realmente han creído en el proyecto y que están siendo generosos con su tiempo, con su creatividad para los alumnos. Otra parte del cubo es la idea de personalización que está muy vinculada a diversidad, el rescate de la diversidad, ¿no es cierto?, de los alumnos. Yo soy una defensora acérrima de la escuela inclusiva y esto creo que en este momento es muy importante porque hay un retroceso muy grande en Europa hacia este concepto de la escuela inclusiva y hay una tendencia otra vez a segregar, a que los listos van con los listos y los tontos van con los tontos, perdonadme el aspecto coloquial, porque además esto me produce una irritación bastante importante. Entonces, estamos viendo cómo los países vuelven a segregar, cómo el efecto de las pruebas externas clasifican las escuelas, cómo los criterios de matriculación o de acceso a las escuelas vuelven a ser segregadores, vuelven a generarse y a protegerse los guetos sociales. Y yo creo que esto es pan hoy, como decimos en España, y hambre para mañana. Es decir, puede ser que esas políticas tengan un resultado inmediato y subir 5 puntos en PISA. Pero hay que tener mucho cuidado en el efecto social, de división social, de disgregación social y a largo plazo en calidad ética de nuestras sociedades. Entonces creo que hay que proteger la escuela inclusiva. Y en este momento el camino de esa protección es la personalización, que ha sustituido gradualmente a la atención a la diversidad, es diseñar para cada niño un itinerario personal.
Y una cosa que me llamó la atención ahí era esta idea de tutorías que ustedes organizan ahí. Sí. Hay un trabajo muy fuerte de tutorear a cada niño, incluso de otros niños. Sí, esto también es un poco ilegal. Entonces, allá no hay una hora donde el tutor o el profesor de sala está con sus niños, sino que el profesor de sala pues tiene sus asignaturas. Entonces, hemos blindado una hora también donde el profesor está con los niños. Todos los colegios, los viernes a las 9 de la mañana no hay clase. Hay una hora donde los niños están trabajando emociones, valores, emprendimiento social, es decir, programas transversales que tienen que ver con esas otras dimensiones de la persona que no tienen una asignatura propia. Entonces los niños tienen una doble filiación, o sea, pertenecen a su tutor o profesor de su edad, es decir, pues primero, segundo, tercero, pero luego tenemos tutoría vertical, que es un concepto muy anglosajón, donde un tutor tiene 3 niños de primero, 3 de segundo, 3 de tercero, 3 de cuarto, y está con ellos siempre, es decir, no cambian a medida que va pasando el tiempo. Eso genera otro clima. Las agrupaciones verticales las aprovechamos para hacer proyectos de convivencia, por ejemplo, de lectura, de animación lectora. Los mayores leen a los pequeños animan a los mayores. Entonces, nos permite un concepto de acompañamiento personal muy distinto al habitual. La última carta del modelo que ustedes han trabajado tiene que ver con el liderazgo. Aparentemente esa es como la posibilidad organizadora de todo este cambio, pasa mucho por el liderazgo, sobre todo los directivos. Sí, quiero decir, al final para todo este movimiento hay que pensar que las escuelas nuestras llegan a nosotros con todo, con las goteras, con las deudas y con las personas. Entonces, al final, yo siempre explico que el cambio se hace con las naves que hay, no con las que uno idealmente querría tener, ¿no? Y uno va a esas escuelas estupendas de Finlandia y ay, si mi escuela nunca será así. Entonces, toda escuela puede cambiar. En la red hay escuelas en África, y ahora acaban de entrar 2 de Colombia. Toda escuela puede cambiar y toda escuela puede subirse a este carro y a este modelo, pero necesita un motor. Eso es ineludible. Yo recorro cientos de escuelas, cientos. He visto muchos procesos y he fracasado también en muchos procesos. Y ahora, a las 2 horas de estar en una escuela, ya sé si va a salir bien o no va a salir bien. Y depende en gran medida del equipo de dirección. El equipo de liderazgo tiene que tener visión, tiene que tener compromiso, tiene que tener capacitación, profesionalidad, tiene que saber de educación, no solo de gestión. Hubo en España una tendencia muy grande a que los equipos directivos se profesionalizaran en gestión laboral, económica, la calidad, en fin. Necesitan saber de innovación, necesitan tener visión, ambición pedagógica, ambición educativa, ¿no? Y toda esa parte hay que formarla, tienen que tener un liderazgo pedagógico especial, ¿no? Y luego tienen que ser generosos y que ese liderazgo se distribuya. Yo siempre hablo de que capilarice a la escuela. Hay que hacer fuerte la gente, hay que tener autonomía, a profesores autónomos, hay que buscar gente buena, entonces no hay que tener miedo a que te hagan sombra, ¿no? Y luego en educación una cosa muy importante que yo repito siempre, y en España ha sido un problema, es que ha habido mucho proyecto personal, mucho proyecto personalista. Entonces al final ese liderazgo tiene que generar equipo, tiene que ser colaborativo, ¿no? Y tiene que generar, nosotros allá llamamos líderes intermedios a los jefes de departamento, coordinadores de área, de ciclo. Es muy importante esos grupos de aceleración de cambio. Nosotros trabajamos a 3 niveles en las escuelas, con el equipo directivo, con los profesores, pero también seleccionamos un 10, un 15% del profesorado en todas las escuelas en las que hacemos un proceso que creemos que tiene un potencial de liderazgo educativo, no tanto de gestión, cuanto de ser una semilla de transformación en sus salas, que contagie. Y a estas personas las formamos de una manera determinada para ser líderes, después las formamos en coaching, en acompañamiento. Entonces, ese otro ingrediente de liderazgo es cómo diseñamos los programas de desarrollo profesional. Entonces, desde los hermanamientos informales, entonces, los profesores todos tienen un hermano o una hermana. Si tú eres mi hermano, yo voy a verte y tú vienes a verme a mí. Nos vemos en nuestras escuelas 2 veces cada trimestre y reflexionamos sobre lo que estamos viendo, buscamos lo positivo y nos ayudamos mutuamente a reflexionar y a crecer. Luego está el coaching, que es un paso más, donde hay un grupo de personas que se forman dentro de las escuelas para dar ese paso más de acompañamiento profesionalizado, de crecimiento, de madurez, de metas de mejora, y entramos y hacemos coaching alrededor de 3 veces cada año. Y luego está la evaluación del desempeño, la evaluación directiva, el coaching directivo y lo que supone también de exigencia o de acompañamiento de profesores que pueden tener más o menos problemas. Entonces, todo ese modelo
más la capacitación, la reflexión, el estudio. Fomentamos mucho la formación. Quiero decir, al final necesitas ese modelo, ¿no?, de observación, reflexión, formación, investigación, ¿no? Y esto va de la mano. Y todo eso se vuelca en los portfolios docentes, que es un poco mi historia, ¿no?, mi retrato de cómo voy creciendo como profesional. Muy bien, bueno, hemos tenido la posibilidad de escuchar esta experiencia de Carmen Pellicer sobre las escuelas Trilema y todo el modelo innovador y sistémico que nos proponen. Para terminar, Carmen, si tú tuvieras que darnos una suerte de sugerencia para mejorar la calidad de la educación chilena, ¿cuáles serían, en breves palabras, lo que tú nos aconsejarías a nosotros? Bueno, yo estoy impactada de lo mucho que he visto en Chile en términos de entusiasmo, de pasión, de saber también pedagógico. Mi único consejo sería céntrense en los docentes, en los profesores. Yo sé que muchas escuelas se preocupan y ahora hemos tenido varios encuentros de la infraestructura, de los recursos, de la tecnología, de la precariedad muchas veces. Yo sé que estas cosas son importantes, pero no hay nada más importante que un buen maestro. Yo siempre digo, un buen maestro puede cambiar la vida de un niño para siempre. Uno. Una escuela, una escuelita con buenos maestros puede hacer que una comunidad, una zona sea totalmente diferente. Y una buena educación puede cambiar un país. Muchas gracias, Carmen Pellicer. Bueno, los dejamos a ustedes invitados, como siempre, a que puedan revisar las distintas entrevistas educativas que están en Educar Chile.